Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos corresponde la cultura romana, una de las culturas más importantes de la antigüedad que se desarrolla en el continente europeo. ¿Ok? Para hablar de la cultura romana, chicos, hay que recordar que esta cultura es tan extensa y tan importante que para poder estudiarla de mejor manera se tiene que dividir en tres, debido a que son tres los periodos más contundentes que tiene esta historia. El primer periodo se llama la monarquía. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jan? Buenos días. Y vamos a hablar acerca de esta monarquía romana, donde destacan varios reyes con diferentes orígenes. Los orígenes de los reyes romanos van a ser de origen latino y luego del origen llamado etrusco. Con respecto al origen latino, hay que recordar que se conoce mucho de ellos gracias a la literatura. El origen latino tiene muy pocos vestigios de historia. Y si sabemos de Rómulo, de Numa Pompilio, Tulio Stilio o Anco Marcio, es gracias a la literatura romana o latina. Sí, aún no estoy compartiendo, Freddy, un momento. Ahí está. Vamos a comenzar con los primeros dos reyes, ¿bien? Tenemos ahí a Rómulo y a Numa Pompilio, ambos de la dinastía latina. Ellos se van a ubicar en lo que es el valle de Río de la Lazio, ¿bien? Allá en Italia. Rómulo llega con su hermano Remo, y viene la historia, la leyenda de Rómulo y Remo, hermanos que son amamantados por una loba llamada Luperca. Bien, entre Rómulo y Remo, Rómulo se convierte en el primer rey y creador del Senado romano. Luego continúa Numa Pompilio, quien crea la organización religiosa, dándole prioridad al dios Jano, aquel dios que era la fusión de un rey y el dios Poseidón, llamado también Neptuno. Entonces, los dos primeros reyes de Roma son míticos. Uno, hijo de Júpiter, otro, hijo de Neptuno. Uno amamantado por una loba, otro creador de los templos de los dioses. Luego de Numa Pompilio, tendríamos que también recordar a Tulio Hostilio. Tulio Hostilio es conocido como el rey guerrero. Comienza la expansión militar dentro de Roma. Y finalmente, Anco Marcio, recordado por sus aportes dentro del comercio de Roma. Entonces, para comenzar el tema de Roma, hay que recordar lo siguiente. Un segundo, chicos, por favor, me disculpan. Listo, disculpen. Bien, lo primero que tenemos que recordar, chicos, y no podemos olvidar, son los nombres de los primeros reyes, ¿bien? Es algo que tienes como tarea para tu casa. Recuerda los primeros cuatro nombres, ¿bien? Hasta ahí Tulio Stilio y al final es Anco Marcio. Bien, el último de los latinos es Anco Marcio, ¿eh? Entonces está Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Stilio y Anco Marcio. Tarea para casa, recordarlos. Repítelos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, hasta que no te olvides, ¿bien? Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Stilio y Anco Marcio. ¿Bien? Anco Marcio, comercio, comerciante. Tulio Stilio, el hostil, el guerrero. Numa Pompilio, el religioso, y Rómulo, el primer rey de Roma. Para hablar de la creación de Roma, se habla de la leyenda de Rómulo y Remo, y además la leyenda o la historia del rapto de las Sabinas. Mencionan que cuando Rómulo crea la ciudad de Roma o la funda, todos eran hombres, eran varones, y no tenían cómo reproducirse, pues eran puros hombres, no hay forma, pues no existe eso. Entonces tuvieron que buscar mujeres, féminas, damas, para poder tener pareja, pero no había en sus entornos, y para eso los romanos deciden hacer varias fiestas, donde invitarían a sus vecinos, con el único objetivo de secuestrar o robar a sus esposas, hijas, y todo lo que sea mujer. Ocurre que los romanos crean
o hacen una fiesta e invitan a los sabinos, un pueblo del sur de Roma. Invitan a los sabinos quienes llegan con sus esposas e hijas. En plena fiesta, en pleno banquete, los sabinos se fueron quedando dormidos, esto a que fueron sedados, y los romanos secuestran a las esposas e hijas. Cuando los sabinos despiertan, se dan cuenta que las esposas e hijas habían sido raptadas. Los sabinos deciden armar un ejército y enfrentarse a los romanos, pero lamentablemente los romanos eran 10 veces más fuertes que los sabinos. Los sabinos esperaron años para tener un fuerte ejército y enfrentar a los romanos. Y una vez que tuvieron el ejército, fueron a buscar a los romanos, pero antes de que se inicie la batalla, las sabinas que fueron raptadas salen en defensa de sus nuevos esposos, que en algún momento fueron sus captores, fueron sus secuestradores, pero ahora son los padres de sus hijos. Y así comienza la historia de Roma. La historia de Roma inicia con un secuestro masivo, un robo masivo, una violación masiva. Y si fuera poco, una historia que dice que una perra o una loba amamantó a 2 niños huérfanos. Eso es literal, porque ya para esa época existía la prostitución y a las señoras que se dedicaban a esa vida les decían lobas. Entonces, lo más probable es que Rómulo y Remo hubieran sido criados por una prostituta que para la literatura, para que suene más bonito, para que sea más romántico, más místico, van a inventar que fue una loba, un animal, y no en realidad una mujer dedicada a la vida del mundo. Bien, si les sorprendió un poco de niño escuchar que Manco Cápac y Mamahoyo salieron de un lago, ahora imagínate, pues, en Roma decían que los niños eran alimentados por animales, ¿no? Algo similar, ¿no? En lo que es la imaginación o la invención de historias para justificar o explicar lo que no pueden demostrar con hechos o usando la razón. Bien, entonces ahí está la primera parte, dinastía latina. Luego viene la dinastía etrusca. Aquí son 3 reyes, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. En total, tarea para la casa, 7 reyes, que tienes que saber el nombre. Tarquino Prisco el Antiguo, conocido como el embellecedor de Roma. Tarquino Prisco construye el Foro Romano, el Circo Romano, la Cloaca Máxima y el Templo de Júpiter. Servio Tulio dividió la población en 5 veces según su fortuna y amuralló Roma. Tarquino el Soberbio fue el último rey etrusco, quien fue depuesto por los patricios. Los patricios eran descendientes de los latinos que querían volver al poder y lo van a hacer matando al último rey etrusco. Hasta ahí son 7 reyes. ¿Alguna pregunta con respecto a estos reyes, chicos? Fernando, Cristian, Freddy, Leonardo, Dalia, Ángela, ¿alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Interesante, ¿no? Lo del resto de las Sabinas, ¿no? Y lo de Rómulo y Remo también, ¿no? A ver, vamos a compartir un momentito. Dejamos compartir un segundito. Remo fueron los fundadores de Roma, aunque la historia fija el origen de la ciudad a finales del siglo VII a.C., invalidando por completo el mito, la leyenda de los gemelos amamantados por una loba siempre tendrá validez cultural. La historia comienza con el rey de Alba Longa, una ciudad de Lacio, llamado Númitor, quien fue destronado por su hermano Amulio. Este lo expulsó de la ciudad y mató a todos sus hijos varones, excepto a su única hija, Rea Silvia. Para que ésta no tuviera hijos, la obligó a convertirse en sacerdotisa de la diosa Vesta, permaneciendo virgen. Pero un día, mientras Rea Silvia dormía, el dios de la guerra, Marte, se deslumbró al verla y la poseyó. Silvia tuvo 2 hijos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo, pero por temor al rey Amulio los colocó en una cesta sobre el río Tíber.
La cesta navegó y navegó hasta que una loba los halló y los amamantó. Y luego fueron recogidos y cuidados por el pastor Faustulo y su mujer Aca Larentia. Cuando los gemelos crecieron, descubrieron su verdadero origen y el trágico destino de su familia. Entonces decidieron regresar a Alba Longa, matar a Amulio y devolverle el trono a su abuelo Númitor. Como agradecimiento, este les concedió territorios al noroeste del Lacio y en el año 753 a.C. los gemelos fundaron una llanura del río Tíber, donde había embarrancado la cesta. Siguiendo la tradición etrusca, cogieron dos bueyes blancos con arado y excavaron un surco sobre el cual construyeron las murallas de la ciudad, jurando matar a cualquiera que las traspasara, pero no se pusieron de acuerdo para darle un nombre a la nueva ciudad, por lo que decidieron que lo elegiría aquel que mirase más pájaros. Rómulo vio 12 aves, mientras que Remo alegó que, aunque solo había visto 6 aves, las había visto primero. Esto los llevó a una discusión que impulsó a Rómulo a acabar con la vida de Remo al estilo Caín y Abel. Luego comenzó a construir las murallas de la ciudad en el monte Palantino y la denominó Roma. Como único soberano, Rómulo creó el Senado y dividió la población en 30 congregaciones, aceptando refugiados, libertos, esclavos y prófugos para poblar la flamante Roma. Sí. Bien, entonces vemos ahí el resumen de lo que es la historia de Rómulo y Remo. ¿Bien? Continuamos. Es parte de la monarquía, ya luego en la república vamos a ver cosas mayores. Roma se caracteriza por las innumerables guerras y batallas. Entre ellas, las guerras más importantes serían las guerras, sí, es una, en este caso sería, bueno, es una historia, pues es una leyenda, pues, de pensar que una loba te va a amamantar, ¿no? Vamos a la República y los hechos más importantes, ¿no? Como las guerras púnicas, las guerras púnicas. Una guerra púnica es el conflicto entre los romanos y los cartagineses por el control del comercio en el mar Mediterráneo. La primera etapa de las guerras púnicas, vamos a ver que la zona de disputa es la Italia insular. La Italia insular hace referencia a las islas de Italia, como Sicilia, Cerdeña y Córcega. Dentro de este conflicto vamos a ver acciones bélicas, acciones contundentes. Vemos el combate de Miles en el año 260 a.C., combate de las islas Égates en el 241, donde Cartago pierde la hegemonía en el mar Mediterráneo, y Roma se apodera de Italia insular. Aparece Asdrúbal, quien fundó Cartago Nova en España y firmó el tratado del río Ebro. En la Segunda Guerra Púnica, la zona de disputa, zona de pelea, es España. En esta etapa destaca el cartaginés llamado Aníbal Barca. Aníbal Barca tuvo grandes triunfos contra los romanos. Por ejemplo, vence a los romanos en la batalla de Sagunto, Tesino, Río Trevia, Trasimeno y la batalla de Canas, que es la más contundente. Pero ya luego de estas derrotas de los romanos, ellos se van a armar y van a buscar la venganza y van a lograrla en la batalla de Sama. La batalla de Sama se da en el África. Último y decisivo enfrentamiento entre romanos y cartagineses. Aquí destaca un señor llamado Escipión el Africano. Escipión el Africano era un soldado romano quien derrota a Aníbal Barca y liquida y termina la Segunda Guerra Púnica. Luego de un par de años, en el año 1490, el año 149 a 146, Cartago se vuelve a armar y comienza la Tercera Guerra Púnica.
donde el senador romano llamado Catón lanza la frase delenta es Cartago, que significa destruyan Cartago, borren Cartago del mapa. El encargado de esta obra sería Escipión Emiliano, quien destruye Cartago. Esto provocaría que los ciudadanos que perdieron la guerra se transformaran en esclavos. Estos esclavos van a sobrepoblar Roma, dando origen a una serie de enfrentamientos sociales por el exceso de esclavos en esta región. Al haber muchos esclavos, también facilitaría para una rebelión de estos. Se da en Roma la gran rebelión de Espartaco, llamada también la rebelión de Capua, Italia. En medio de los problemas sociales, aparece Tiberio Graco, sobrino de Escipión el Africano, quien crea la ley agraria que limitó los latifundios y repartió tierra a los pobres. En Roma había demasiada pobreza. La clase poderosa aristocrática había dejado de lado al pueblo. El pueblo no tenía que comer. Y Tiberio les ofrece tierras. Como respuesta, el Senado, con los aristócratas, mandan a matar a Tiberio Graco. Pero aún quedaría vivo el hermano de Tiberio, llamado Cayo Graco. Cayo Graco crea una ley, puesto que también era senador, la ley frumentaria, que consistía en la venta del trigo a menor precio. Cayo Graco correría con la misma suerte de su hermano Tiberio, y también sería asesinado por ayudar a los pobres. Los pobres ya no sabían qué hacer, no había qué comer, eran explotados, y buscan el apoyo de algunos senadores, apareciendo así en el Senado romano un señor llamado Mario, el tío de Julio César. Mario decide defender a los pobres, creándose muchos enemigos y buscando también la manera de crear apoyo popular. Mario consigue el apoyo de la población romana, pero el Senado no lo quería, y mucho menos los aristócratas, creándose así la Primera Guerra Civil. En el año 90 a.C., Mario, que representaba al pueblo, se enfrenta a Sila, quien representa a la aristocracia. Mario y Sila se irían a la Primera Guerra Civil, que dura un promedio de 2 años, donde Sila, con el poder legislativo de su lado, vence al pobre Mario, quien es muerto, y su familia exiliada. Entre los exiliados estaría su sobrino Julio César. En medio de la confusión y guerras, te mencioné del primer levantamiento de esclavos, el levantamiento rebelión de Capua, año 70 a.C. Espartaco, quien era un gladiador, se rebela contra el sistema romano. Posteriormente, Espartaco sería vencido por Pompeyo y por Craso, quienes deciden gobernar Roma. Pero para lograr el apoyo popular, Pompeyo y Craso deciden llamar al sobrino del ya antes muerto senador Mario, creándose así el primer triunvirato, gobierno de 3, formado por Julio César, Pompeyo y Craso. Julio César es nombrado cónsul. Entre el año 58 a 51 a.C. es procónsul en las Galias. Recuerda que las Galias es la actual Francia. Allí derrotó al rey Vercingetorix, líder de los galos o de los gallos, en la batalla de Alesia. Pompeyo, como gran estratega militar, conquista Judea y Egipto.
Craso viajó hacia España. En España vio una estatua de 4 metros de altura de un tal Alejandro Magno. Y Craso se decide a ser como Alejandro Magno y busca las conquistas de Alejandro Magno. Y Craso decide hacer la hazaña de Alejandro Magno y se va hacia el cercano oriente, rumbo a Siria, la cual la conquista. Pero una vez llegado a Siria, él quiso llegar hasta la India. Porque están de mayor a menor, porque es antes de Cristo. Antes de Cristo es. ¿Cómo se manejan los números antes y después de Cristo? No hay problema. Imaginemos, esto es una línea de tiempo. Mira, así de esta manera. Imaginemos que Cristo, Papá Dios, Jesús, nació acá. Ahí está. Año 0. Esto es después de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? También de color mejor. Después de Cristo. Esto es antes de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Año 0. ¿Sí? La frase, listo. Es lo máximo. Entonces, año 0. Entonces, después de Cristo, año 1, año 2. Uy, señor. Año 2, año 3, ¿correcto? Eso es 1, 2, 3, después de Cristo. Pero antes de Cristo, ¿cómo sería? Retrocediendo. Listo. Así es por eso que vemos los números. Ahí está. Listo, Marujita, Freddy, Fernandito, ¿claro? Listo. Bien, entonces vemos que Pompeyo en Roma se une al partido senatorial y el Senado, claro, esto es, Abigail es referencial. Se usa como referencia el nacimiento de Cristo. No es que haya nacido el año 0, es nuestra referencia para tener un orden en la historia, ¿no? Porque según los musulmanes, Jesús nació el año 700, antes de la Égira. Pero nuestro calendario es gregoriano, está basado en el cristianismo. Entonces, si nuestro calendario está basado en el cristianismo, utilizamos como referencia el nacimiento de Cristo, que es muy parecido también al calendario juliano. Bien, que ya no se usa tampoco ya. Pero habían países que sí lo utilizaban. Por ejemplo, Rusia utilizó el calendario juliano hasta 1917. Bien, y es muy parecido al gregoriano, al cual utilizamos nosotros. Bien, Julio César y Pompeyo se enfrentan en la batalla de Farsalia, en la Segunda Guerra Civil. ¿Pero por qué se enfrentan Pompeyo y Julio César? Recordemos primero que Craso muere rumbo a la India contra los partos, es asesinado. Y Julio César es enviado a Egipto para conquistar el imperio de Egipto. Pero cuando llega a Egipto se da cuenta que hay una guerra civil entre hermanos que eran esposos a la vez. Julio César se da cuenta que en Egipto la faraona Cleopatra VII se enfrentaba al hermano llamado Ptolomeo XIII. Y Julio César se entrevista con Cleopatra VII, en la cual, bueno, él fue como político militar, pero Cleopatra lo convenció de que se una a ella y así derroten a su hermano y se dividan todo Egipto. Es así que Julio César cuenta la historia, en medio de sus quehaceres políticos, se enamora de Cleopatra y se queda con Cleopatra, le hace un hijo a Cleopatra
a cual lo llama Julio César Ptolomeo XIV. Este Julio César Ptolomeo XIV, que nació en la ciudad de Alejandría, sería apodado por el pueblo de manera despectiva como Cesarión. En los libros de historia tú vas a encontrar como el hijo de Cleopatra y Julio César, nombre, Cesarión, pero su nombre no es Cesarión, pues su nombre es Julio César Ptolomeo XIV. Es una manera despectiva, una manera burlesca de hablar de este niñito. Bien. Y esto hace que Julio César adopte costumbres egipcias, algo que al Senado le va a desagradar demasiado. Y el Senado ordena a Pompeyo que traiga de los pelos a Julio César hacia el Senado y responda, ¿por qué no ha conquistado Egipto y en vez de conquistarlo se ha unido a Egipto? Pompeyo va a reclamarle a Julio César y comienza la guerra civil entre ambos. En la batalla de Farsalia vence Julio César. Pompeyo es derrotado y busca aliados. ¿A quién buscaría Pompeyo? Busca al esposo aún vivo de Cleopatra, Ptolomeo XIII. Y Pompeyo se acerca a Ptolomeo, pero Ptolomeo no sabía qué hacer, porque Ptolomeo sabía que no podía enfrentarse a su hermana y mucho menos a Julio César. Entonces decide Ptolomeo hacerse amigo de Julio César. Y como Ptolomeo sabía que Pompeyo era enemigo de Julio César, Ptolomeo decide matar a Pompeyo. Ptolomeo mata a Pompeyo. Ptolomeo pensó que matando a Pompeyo sería amigo de Julio César. Pero Ptolomeo no sabía que Julio César estaba con su esposa. Entonces, ¿qué hace Julio César? Toma como pretexto la muerte de Pompeyo para matar a Ptolomeo y darle todo a su amante Cleopatra. ¿Cómo quedó esto? Ptolomeo mató a Pompeyo y Julio César mató a Ptolomeo. ¿Quiénes quedan vivos? Julio César y Cleopatra. Se dividen todo Egipto, se aman, y bueno, el Senado no sabía qué hacer con Julio César, pues tenían que darle su katana, tenían que castigarlo, matarlo. Y engañan a Julio César y le dicen, Julio, hemos visto tu gran hazaña en Egipto, nos llenas de orgullo, ven al Senado, te vamos a conmemorar, te vamos a dar tu premio, te vamos a dar tu tupper, ven papi, ven. Y Julio César, inocente, va hacia el Senado, esperando su recompensa. Cuando estaba llegando Julio César al Senado, es interceptado por sus alumnos. Uno de ellos se llamaba Casio, otro se llamó Décimo y otro se llamó Marco. Décimo y Marco eran sus alumnos y su apellido era Brutus. Décimo y Marco Brutus matan a su profesor junto con su líder Casio. Entonces los tres agarran a Julio César, lo agarran del cuello y lo comienzan a apuñalar por los costados. Julio César ruega por su vida y le dice que por favor, si lo van a matar, que lo hagan rápido, pero que no le desfiguren el rostro ni los genitales, puesto que hay una costumbre romana en la cual morir con el rostro desfigurado era una deshonra. Entonces, Julio César tuvo la oportunidad, en medio de la puñalada, que sus alumnos que lo estaban matando le cubrieran la cara y los genitales para que pueda morir tranquilo. Es así la muerte de Julio César. Y el Senado, como siempre, se hizo el loco. El Senado dice, ay, ¿cómo es posible? Mataron a Julio César. Hay que buscar a los asesinos. En esta diapositiva vemos lo que te expliqué hace un instante. Julio César destituye al faraón llamado Ptolomeo y nombra en su lugar a Cleopatra, séptima, su amante. Se dirige al Asia Menor donde vence a Farnaches. Vine, vencí y gané. Julio César es nombrado dictador perpetuo y establece el calendario juliano. Mira, desde el año 46 a.C. hasta el año 1917 en Rusia. Y luego viene el asesinato de Julio en los idus de marzo. Esos son los escalones de Roma. Por conspiración de los senadores Casio,
Décimo y Marco Bruto, alumnos de Julio César. El Senado decide capturar a los asesinos de Julio César y van a crear un segundo triunvirato con el único objetivo de vencer a los asesinos de Julio César, es decir, a los hermanos Brutos, y acaso. El segundo triunvirato estaba formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido, quienes van a acabar con el poder de los asesinos de Julio César en la batalla de Filipos. Lépido, que es uno de los líderes del triunvirato, Lépido es nombrado sumo sacerdote, retirándose de la política. Pero es nombrado sumo sacerdote por una traición que le hace a Marco Antonio. Porque Marco Antonio estaba en el mar Mediterráneo, dice que fue emboscado por unos piratas. Y cuando estaba siendo emboscado, Lépido nunca fue a su ayuda, al contrario, ayudó a aquellos que querían matar a Marco Antonio. Sin embargo, Octavio viene y le perdona la vida a Lépido y le dice, lárgate, vete, fuera, y lo expectoró de la vida política para convertirlo en sumo sacerdote. Octavio decide gobernar con Marco Antonio. Octavio gobernaría el occidente y Marco Antonio el oriente. Pero para que gobiernen felices y no existen peleas, Octavio le ofrece a Marco Antonio una ofrenda y le dice, Marco Antonio, para gobernar tranquilos y felices, seamos familia. Marco Antonio por un momento creyó que Octavio le estaba proponiendo matrimonio, pero no fue así. Lo que le estaba proponiendo era ofrecerle su hermana. Octavio le ofrece su hermana a Marco Antonio, y Marco Antonio acepta a la hermana de Octavio. Ay, 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 así es, ¿no? Así es. Y la hermana de Octavio se llamaba Octavia. Octavia se casa con Marco Antonio. Marco Antonio y Octavio gobiernan, pero Marco Antonio tenía que irse al oriente, hacia Egipto, y en Egipto encontró a Cleopatra. Cleopatra lo seduce. Marco Antonio no pudo con los encantos de Cleopatra. Pobre Marco Antonio, es seducido, cae en las redes de esta mujer, fría, calculadora, intrépida, inteligente, audaz. Y el pobre Marco Antonio, inocente como todo varón, cae en sus redes. Al caer en sus redes, Cleopatra le asegura con 2 hijos. Cleopatra sale embarazada de Marco Antonio y tienen gemelos. Porque Cleopatra le dijo, pues, oye, si Julio César me hizo 1, tú hazme 2. Gemelos, al toque. Pero ¿qué pasaba en Roma? En Roma Octavia se enteró de la infidelidad de Marco Antonio. Sí, así es, Fernandito, así ocurre, hay que cuidarse, ¿sí? Tengan cuidado, chicos. Cuando los jóvenes son guapos, inteligentes como ustedes, pueden ocurrir estas trampas que les tienden para atraparlos, sobre todo a los chicos académicos guapos, así como ustedes. Así que ten cuidado, Leonardo, Fernando, Luisito. No vaya a aparecer por ahí una Cleopatra en su vida y les arruina sus años de estudio. Por favor, cuídense. Bien, entonces, una vez que Cleopatra atrapa a Marco Antonio, Octavia lloraba de dolor en Roma y Octavia le echaba la culpa a su hermano Octavio, pero Octavio le decía, Octavia, no es mi culpa, es la culpa de Cleopatra. Entonces, Marco Antonio se va a enfrentar a Octavio por culpa de Cleopatra y vendría entonces la Tercera Guerra Civil. Una guerra ocasionado, bueno, 2 guerras consecutivas, Segunda y Tercera Guerra Civil, por Cleopatra. Todo por una mujer, Dios mío. La ambición de esta mujer ha provocado que los romanos peleen entre ellos. Bien, y de esta guerra civil, Octavio vence a Marco Antonio.
Marco Antonio no puede con la pena, se suicida. Ah, ojo, pero antes de matarse ya Cleopatra estaba embarazada otra vez y tuvo 3 hijos al final de Marco Antonio. Pero aún así, Cleopatra no quería descansar. Era una máquina de hacer conflictos, Cleopatra, y decide seducir a Octavio. Pero Octavio, ya un hombre maduro, sabio e inteligente, la rechaza. Y Cleopatra no, ¿cómo vas a ponerle? No como ser un ídolo, Cleopatra, no, no. Cleopatra seduce, le baila, le hace la macumba, le hace de todo a Octavio, pero Octavio no cae. Y Cleopatra, decepcionada y ante el miedo, la vergüenza, decide suicidarse. Pero antes de matarse, como ella cree en la otra vida, mandó a todo su séquito, como 100 sirvientes, que se maten antes que ella, para que cuando ella se muera, la reciban en la otra vida. ¿Qué culpa tenían los sirvientes? Pobrecitos, los mataron a todos para que los reciban en la otra vida, ¿no? Sí, una historia, pero increíble. Pero ojo, Cárdenas, recién comenzamos con las historias de amor, porque todavía falta la historia de Calígula, Nerón y los demás emperadores. Vamos por pasos, ¿bien? Pero con Cleopatra comenzamos por la puerta grande. Entonces, quedaría Octavio como último gobernante. Cleopatra se mató. Marco Antonio ya no está. Octavio decide gobernar solo. Nada que triunvirato ni 8 cuartos. Voy a gobernar como un Augusto. Augusto significa en aquel tiempo iluminado. Entonces, Octavio se cambia de nombre y se llama de ahora en adelante el Iluminado, Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Con el gobierno de Augusto viene un periodo de paz, porque ya no hay más guerras, viene la paz romana. En el periodo de Augusto nace Jesús, Papá Dios, Papá Lindo. Bien, si tú ves las películas en Semana Santa, que ya falta poco, vas a ver que en el tiempo que nació Papá Dios, Jesucito, es el tiempo del emperador Augusto. Bien, luego de Augusto, que es uno de los principales y mejor, el primer emperador fue el mejor de todos, fue el mejor. Pero luego ya vendían unos emperadores medios malignos, ¿ya? Comenzamos con Tiberio, en su gobierno murió Cristo, bien, logró una buena expansión militar. Calígula, hijo de Cayo. Calígula es el apodo que recibe, puesto que la Calígula en Roma significa sandalias. Las sandalias que usaban los romanos se llamaban las Calígulas. Pero como este emperador, que lo conocemos como Calígula, usaba los zapatos de su papá, porque su papá fue un héroe romano, todos le decían Caligulita. Como era un engreído, era un malcriado, llegó a gobernar sin respeto a nadie. Y en su gobierno se recuerda mucho el derroche fiscal. Se gastaba el dinero en puras fiestas. Ojo, pero fiestas bien maleadas, ¿ya? O sea, fiestas, no que vamos a bailar un balsecito, algo, no, ahí todo era, ya te imaginas ya, de lo peor, cosas que tú nunca vas a hacer, ¿no? Exceso de alcohol, exceso de todo, ¿ya? Calígula no respetaba a nadie. Se le recuerda por ese derroche fiscal y también porque se burlaba mucho del Senado. Él decía que los senadores eran unas bestias, unos brutos, unos bobos, y menospreció tanto el Senado que en muestra de burla hacia el Senado va a mandar a construir un potrio, va a mandar a construir un asiento para su caballo, porque decía que su caballo merecía estar en el Senado, porque su caballo era más inteligente que los senadores. Claro que sí, en aquel tiempo se bebía mucho lo que era el vino, bueno, y otras bebidas fermentadas. Calígula mandó hacer un asiento para su caballo, su nombre en latín, bueno, traducido es Veloz, y cuentan que ese caballo ganaba todas las carreras y una vez su caballo perdió una carrera. El día que perdió su caballo, esa carrera, Calígula mandó asesinar a todos los que cuidaban al caballo porque decían que un día antes no lo habían dejado dormir y por eso había perdido la carrera. Bien,
Calígula tenía esas cositas, un poquito anormal, pero se le recuerda por su derroche fiscal, los excesos. Luego viene Claudio. A ver, ¿en el aula hay algún Claudio? A ver, alumno Claudio, ¿existes? ¿No? Allá, pues tenemos a un Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bueno, ya hablamos de ti, con tu historia con Cleopatra. Ya no importa, después seguimos conversando. Claudio. Claudio, ¿te imaginas a ti un Leonardo, tranquilo que después también hablaremos de ti en el Renacimiento. Muy bien. Claudio tuvo una esposa un poquito inquieta. Le gustaba salir de noche a la esposa de Claudio. Mientras que Claudio, claro, era un líder, ¿no? Era solamente con empresarios. Claudio, mientras que se iba a conquistar territorios, ¿te imaginas, Fernando, te imaginas? Imagínate, Fernando, que tú eres un emperador. Nada más, Fernando. El emperador Cayo Fernando Escipión Acuña, contundente. ¿Ya? Voy a conquistar las Islas Británicas. Y Fernando, el emperador Cayo Fernando Acuña Escipión, conquista las Islas Británicas. Pero ¿qué pasaba en casa? Su esposa sentía frío. La esposa de Claudio sentía frío de noche. Le faltaba el calor de un acompañante. Bueno, a Claudio se le recuerda por las infidelidades de su esposa. No voy a entrar en detalles, pero se sabe que la esposa de Claudio se ponía una peluca y trabajaba en los prostíbulos de Roma. Así es. Así es. Desde tiempos antiguos e inmemorables, algunos gobernantes, algunos varones fueron engañados. Peor que el gato Cuba. Así, peor. Peor que el activador, no. Quedaron chicos. Claudio fue uno de ellos. Pobrecito. Pero dejemos a Claudio, porque después su esposa de Claudio, Mesalina, se mete con Nerón, su primo tío. Me preguntan por interno, profesor, las mujeres que trabajaban en prostíbulos no tenían miedo a enfermedades o no existían. Claro que existían y recontravían enfermedades. Así que eso está tipificado, no, claro, sí existía el preservativo en aquel tiempo. Claro, sí existía el preservativo. Chicos, por favor, ¿cómo? No lo fabricaban. El preservativo en Roma era la tripa de cabra. El varón utilizaba la tripa de las cabras, del carnero, como un preservativo. ¿Ah? Ya, pero no estamos en la clase de educación sexual, estamos en historia. Luego vamos a hablar de este temita en la maratón. ¿Qué te parece? En la maratón hablamos un poquito de los métodos anticonceptivos en la antigua Roma, ¿ya? Entonces todos tienen que inscribirse. Si no te inscribes, no escuchas. Vamos. Ya pues, Fernando. Claro, Caterín, el tiempo fértil de la reproducción viene como herencia de Egipto. Los mejores ginecólogos fueron egipcios. Ya, eso lo podemos ver luego, sí, es un tema muy interesante con respecto a los aportes de la antigua medicina, porque hay cosas muy antiguas que son muy, muy interesantes. Listo. Ya. Nerón es conocido por incendiar Roma. Nerón incendió Roma. También dicen que estaba un loco, era loco, enfermito. Existe un libro, lo leí hace unos años atrás, cuando aún era joven en la universidad, acerca de los peores hombres de la historia, ¿no? Sabe que en el Perú, de repente hay Ismael Guzmán, en el mundo Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Stalin, Lenin, Hitler, pero dicen que el peor de todos, el más malo, fue Calígula. Nerón mandó a perseguir a los cristianos. Nerón incendia su ciudad. Pero Nerón, escucha, tranquilo.
Nerón tenía un propósito político. Nerón lo hizo por política. Nerón incendió Roma para echarle la culpa a los cristianos, que era una amenaza política a su gobierno. O sea, en medio de todo, Nerón hizo barbaridades, pero con una posible justificación política. Él quería quedarse en el poder, pero Calígula no. Calígula mataba por gusto, por el deseo de matar, por la satisfacción de ver el dolor en las personas. En la historia está catalogado Calígula como el peor, el más malo de los malitos. Un psicópata esta María, excelente. Muy bien. Por si acaso, así es. En el tiempo de Nerón, se da la primera persecución a los cristianos, quienes morían como mártires. Los cristianos eran felices de morir en nombre de Cristo. En el tiempo de Nerón se escribe el Apocalipsis. En el tiempo de Nerón, los cristianos eran devorados por leones, eran crucificados, eran despellejados. ¿Sí? Obviamente después van a haber más persecuciones. Seguimos con los emperadores. El tiempo de Cristo fue Augusto, Derek. Cristo nació con Augusto. Pues ya, ¿quién es Augusto? Aquí está, pues vamos a recordarlo. Augusto, primer emperador, nace Jesús. Luego viene, en Tiberio, muere Cristo. Jesús, así es, más respeto con Papá Lindo. Claro, morir por Jesús era un privilegio, ¿no? Por eso para los primeros cristianos, el símbolo de la cruz no es símbolo de muerte, no símbolo de, así es, símbolo de amor, porque ellos morían por amor a su Papa Lindo. Listo, continuamos. Cuando Nerón comienza a expandirse, tenía un soldado de confianza llamado Vespasiano. Nerón envió a Vespasiano a Palestina, porque en Palestina, Canaán, se habían rebelado los hebreos. Y Nerón le dijo, oye, Vespasiano, pon orden por allá, porque hay un malcriado que quiero que mates, creo que se llama Josefo. Josefo era el líder de los cananeos, hebreos, que estaban por Palestina. Y Vespasiano va con su ejército, muy fiel a Nerón, y Josefo es vencido por Vespasiano. Vespasiano mata a todos los soldados rebeldes, pero quedó vivo Josefo, y Josefo le imploró, le dijo, por favor, no me mates, yo tengo el don de la visión, yo veo el futuro, te puedo decir el futuro. Y Vespasiano, que era un soldado, le dice, ¿cuál es mi futuro? Y Josefo le dice, tú serás el próximo emperador. Y Vespasiano se molestó mucho, porque Vespasiano era muy fiel a Nerón, y para que Vespasiano sea emperador, tendría que morir Nerón, y él no quería. Derek, Calígula, Derek. Derek me pregunta por interno quién fue el hombre más malvado del imperio. Calígula, fue el peor. Bien. Es así que Vespasiano escucha de la voz, de la boca de Josefo, que sería el siguiente emperador, y Vespasiano mandó a ejecutar a Josefo. Y Vespasiano lo llama a su hijo, hijo mío, ven, Tito. Calígula era hombre, Calígula es hombre. Vespasiano llama a su hijo Tito, dice, Tito, mata a este miserable que dice que yo seré emperador. Y miren, en el año 69, Vespasiano se convirtió en emperador. Vespasiano fue emperador por 10 años y construye el Coliseo Romano. Josefo no se había equivocado. Sin embargo, Vespasiano lo mandó a matar. ¿Quién lo mató a Josefo? Lo mató Tito. Y Tito le dijo antes de morir a Josefo, ¿por qué te ha mandado matar mi padre?
Y Josefo le responde, porque yo veo el futuro y yo he visto que él será emperador, y a tu padre no le ha gustado eso. Y Tito le dice, tú ves el futuro, ¿y qué ves en mí? Y Josefo le dice, tú también serás emperador. Y Tito se raya y le dice, o sea que todo el mundo va a ser emperador. ¡Pum! Le cortó la cabeza. No, a Nerón, no, Nerón es asesinado por la Guardia Pretoriana. Recuerda que en Roma habían magistraturas. En Roma, los que administraban justicia eran los pretores. En vez de llamarlos jueces, lo llamaban pretores. Estos pretores tenían soldados, quienes llevaban a cabo sus órdenes. Entonces la Guardia Pretoriana, cuando vio que Nerón mandó quemar Roma, fueron y lo ajusticiaron. Así murió Nerón. Bien, seguimos. Vespasiano, Tito, Domiciano. Vamos con otros emperadores. Nerva gobernó del año 96 al 98. Ley de Optimus en el gobierno, es decir, que gobierne más óptimo, ya no el hijo del emperador, sino el mejor preparado. Paulo en interno profe, ¿quién fue peor? Te vuelvo a repetir que en la historia Calígula es considerado un psicópata, pero a nivel extraplanetario. ¿Ya? No hay comparación con Calígula. Él fue el peor de todos. Porque él mataba por placer. ¿Bien? Y al ser un líder, al ser un emperador, tenía el poder de matar a quien quisiera. Dice que tenía, sí, a nivel mundial, tenía una fuente con anguilas que se había acostumbrado a comer carne humana. Cuentan que una vez uno de sus sirvientes le trajo una copa de vino y el sirviente metió el dedo dentro de la copa, ¿no? A veces tenemos la costumbre de poner la mano dentro del vaso, ¿no? Mover así, cuando debes llevarlo de esta manera, ¿no? Metes la mano ahí, el sirviente hizo eso y Calígula lo metió a que nade con las anguilas. Buena pregunta. ¿Y cuál fue el mejor emperador? El primero, Augusto. Claro, era un psicópata. Y en su derroche fiscal de Calígula, cuenta de que él invitaba a familias aristócratas a sus fiestas, ¿no? Donde él abusaba sexualmente, no solo de las mujeres, sino también de los varones. Era un tipo totalmente anormal, ¿ya? Sí, creo que sí. Tenía todo tipo de desviación. También sería ajusticiado, Calígula también sería ajusticiado por la Guardia Pretoriana. Normalmente, ahí, vamos a ver la historia de los emperadores. Casi todos son asesinados, casi todos, no todos, ya muy pocos mueren por su edad avanzada. Pero entre los que destacó, entre los mejores, aparte de Augusto, estaba Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo. Si tienes tiempo, busca su biografía en YouTube, en Netflix, no sé. Marco Aurelio era increíble, era filósofo, literato, soldado, guerrero, general, un gran emperador. La dinastía de los Antoninos fueron llamados también los emperadores buenos. Y su hijo de Marco Aurelio fue Comodo, que sí también fue un patán. Finalmente los últimos, los severos, Séptimo Severo, Yeta, Caracalla, Macrino, Heliogaballo, Alejandro Severo. Hubo un tiempo de anarquía militar. Diocleciano. Diocleciano tiene algo importante. Qué buena pregunta, profesor. ¿Cómo se llama la clase?
Roma. Estamos en Roma. Esa ha sido la pregunta más difícil del día. No hay problema, no hay problema, hijo. A ver, ahí me pregunta mi estimado amigo por interno, profesor, ¿es verdad que Jesús tuvo una hija con Magdalena? Bueno, eso ya es. Hay una obra, ¿no? Que menciona que Jesús tuvo hijos, pero ese es un tema aparte, pues, ya no involucra lo que es Roma, ¿no? Jesús con Roma, lo único que se puede mencionar en historia es que nació en el tiempo de Augusto y que fue un gran revolucionario desde el punto de vista histórico. Ya los demás temas son más que todo religiosos. De que pudo haber tenido hijos, es muy posible. Es muy posible. Pero no estamos en ese tema. A ver, Diocleciano, dado que el imperio era muy grande, decide hacer una tetrarquía, así como el triunvirato, pero ya no de 3, sino de 4, compuesto por 2 Augustos y 2 Césares. Pero al final, estos 2 Augustos y estos 2 Césares se van a matar entre ellos, porque todos querían el poder para sí. Ay, Jesucito. Seguimos. Ahí está. Estos datos, chicos, en esta diapositiva son muy importantes. ¿Quién ha creado a Dios? Me dice. Bueno. Ya, listo, chicos. Dejamos ahí. Claro, vamos a dar de Roma, ¿bien? Ya dejamos un ratito. Con respecto, eso puedes preguntarlo de repente en el curso de filosofía, quién creó a Dios, o bueno, eso no está en el tema, no está en el tema. Listo, vamos a hacer algo inteligente. Listo, continuamos. En el año 313 el emperador Constantino dio el edicto de Milán. ¿Quién fue Constantino? Constantino fue un emperador que vio que había muchas guerras dentro de Roma por el poder, y todas las guerras eran enfocadas contra los cristianos, y a pesar de que ellos eran bastantes en Roma. Entonces decide apoyar a los cristianos dándole tolerancia. Constantino hace un trueque con los cristianos, les da la tolerancia religiosa a cambio de un apoyo militar contra sus enemigos. Entonces, en el año 313 se da el edicto de Milán, donde se da la tolerancia a los cristianos. En el año 392, el emperador Teodosio estableció el cristianismo como religión oficial de Roma, en el edicto de Tesalónica. A su muerte, el imperio fue dividido en Oriente y Occidente. O sea, Roma se divide en Roma de Oriente y Roma de Occidente. Y esto es dividido para los hijos de Teodosio. Y ahí se da básicamente el final de la Edad Antigua, con la muerte de Rómulo Augusto, o Rómulo Augustulo, quien es derrotado por Odoacro, líder de los éulos, e iniciándose así la Edad Media. ¿Bien? Esto es lo más importante, estimados estudiantes, con respecto a Roma. Recordemos también, chicos, que el máximo legado que nos da Roma a la humanidad es el derecho romano. Bien. Vamos a ir entonces, estudiantes, a las preguntas que corresponden el día de hoy. Me imagino que tú tienes ya tus preguntas descargadas, impresas, marcadas posiblemente. Y si no lo tienes, sería bueno que lo hagas, ¿no? Vamos a
vamos a compartir pantalla y a ver las preguntas y a marcar las respectivas clavecitas. ¿Te parece? Vamos a ver un segundito. Vamos a descargarlo. Ya está.